Bienvenidos a nuestro programa. El martes 13 de febrero de 2018, la FEMI de Madrid se reunió en el Centro Sefarad Israel y visitó la exposición De la luz al secreto de don Moisés Castel y don Moisés Bentata. Antes el artista charló con las amigas de la FEMI. Les invitamos a escuchar la grabación. Antes que nada quiero daros la bienvenida. Vosotras ya sois como de la casa, nos conocéis perfectamente, no tengo que daros el rollo institucional, centros separados, tal, ya os lo sabéis de memoria. O me habéis visto aquí, o recuerdo haber estado con vosotras también en Balmes, o me habéis oído en la tele, en Shalom, con lo cual ya os lo sabéis de sobra, ¿no? Pero que siempre es un placer teneros aquí, porque además muchas de vosotras sois colaboradoras por otras vías, no solo por FEMI, sino en vuestros muchos perfiles que tenéis en actividades nuestras de diversa índole, ¿no? Y siempre agradecer sobre todo a Eva, también en sus múltiples facetas. FEMI, ahora líder comunitario y tal, y sobre todo como Eva, que es su faceta más importante, todo lo que hacemos juntos a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, y sobre todo también dar la bienvenida a esta maravillosa exposición, pues que estamos muy orgullosas de tener. Yo tengo una espina clavada, que es que no estuve en la inauguración de la exposición, pero porque me coincidía con un acto de holocausto, de estos tremendos que, bueno, o sea, que hemos tenido durante un mes, que prácticamente no hemos parado, ¿no? Pero pues sabe lo mucho que yo sentí no estar aquí, ¿no? Pero bueno, es una exposición maravillosa, y yo quiero que la disfrutéis y además que os expliquen el contenido, que yo creo que es lo más importante. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí y siempre sois bienvenidos. Gracias, Miguel. Siempre es un placer para nosotras estar aquí. De verdad te agradecemos la hospitalidad y el recibimiento tan caluroso y tan amable que tenemos aquí, y nos sentimos todas como en casa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo voy a hablar sin micrófono, si acaso preferís. Pues acercarnos un poco más, si estamos más recogidas. Agradecer obviamente a Miguel y Centro Sefarad, que son los anfitriones de esta exposición, y por supuesto agradeceros a todas vosotras. Yo voy a tutear porque me siento con más confianza de tutearos. Por supuesto agradecer a Eva, que coincidimos aquí hace algunas semanas cuando estábamos preparando la exposición. Le propuse, porque así lo teníamos en mente, el poder tener la oportunidad de hacer una visita guiada con la señora Federación y con vosotras, y rápidamente Eva, con su dinámica y demás, lo aceptó, y yo encantado de poder compartir con todas vosotras pues un poco la exposición. Bueno, mi nombre es Moisés Bentata, para los que no me conocéis, soy uno de los artistas que toman parte en esta exposición. En realidad somos dos artistas, yo y Moshe Castel, que es un artista israelí, un importante artista israelí, un consagrado artista israelí ya fallecido, y que bueno, luego posteriormente introduciré un poco sobre su biografía. Es un artista conocido aquí en Madrid, porque sé que hay mucha obra distribuida aquí en casas de familias y demás, pero bueno, es importante también ver un poco la retrospectiva que se presenta aquí de su obra, para entender el desarrollo de su obra, que tuvo diferentes etapas, pero que luego intentaré explicar un poco más detalladamente. La idea es que yo voy a dar una pequeña introducción de lo que es la exposición, porque bueno, hay diferentes planteamientos cuando un artista quiere mostrar su obra. Hay artistas que se desligan de la obra, la dejan en exposiciones, y ellos quieren que sea el propio espectador, el público, el que interprete o termine su obra, ¿no? Terminar su obra es porque el público, cuando ve la obra, la interpreta y le da su sentido. Yo
y así es como personalmente desarrollo mis obras. Mis obras, además de tener una componente estética, tienen también un mensaje. Entonces he querido siempre, que tengo la oportunidad y tengo tiempo de hacerlo, de estar, lo que se dice, a pie de exposición, para poder compartir con el público lo que he querido transmitir en mis obras. Y bueno, es lo que estoy tratando de hacer en esta exposición, y coordinándome con grupos de interés como es el vuestro, con los que tener el privilegio y oportunidad de poder compartir cada una de mis obras, explicarlas y poder conectar o poder trasladar el mensaje que está dentro de cada una de las obras. La exposición, como ven aquí, la hemos denominado De la luz al secreto. Esta exposición nace en una galería de Israel. Yo participo en muchas exposiciones en Israel y hay un galerista que es el que me representa en Israel, que además también es un galerista muy, digamos, que ha trabajado muy de cerca con la obra de Moshe Kastel. Él se llama Jack Susana, es una persona que tiene una galería en Israel, también muy relacionado porque su origen, él es de Marruecos, aunque lleva muchos años viviendo en Israel, y fue el que me propuso, dentro de ese trabajo que yo hago conjunto con él, el hacer esta exposición aquí en España, que inicialmente la llamamos Encuentro en Sefarad, porque en realidad Moshe Kastel, aun siendo un pintor israelí, es un artista que en su origen, su familia llegó a Israel pues allá por el siglo XV, inmediatamente después de la expulsión de Sefarad, y aunque han vivido generaciones en Israel, él siempre, o toda su familia, ha estado muy vinculada a la Sefarad que antaño conocieron y que tuvieron que abandonar por el sabido edicto de expulsión de los reyes católicos. Entonces, lo de Encuentro en Sefarad es porque realmente somos dos personas que hemos tenido digamos una progresión familiar, aun siendo sefaradíes, pero obviamente cada uno tomó el camino que tomó, pero nos encontramos aquí en Sefarad después de siglos de recorrer, digamos, durante nuestra familia, durante la historia de lo que es la historia de nuestro pueblo. Entonces nos unimos aquí y por eso lo encuentro en Sefarad. Pero además, cuando planteamos hacer la exposición aquí en Casa Sefarad, en reuniones que mantuve con el personal de aquí, sobre todo con la directora de programación que hoy no está y que me pidió que escuchara su ausencia, es Esther Vendán, me imagino que la conocéis. Ella es la directora de programación cultural, y con ella fue la que me sugirió, una vez que conoció mi obra, ella ya la conocía, la de Kastel no tanto, y me sugirió, además de Encuentro en Sefarad, denominar la exposición De la luz al secreto. ¿Por qué De la luz al secreto? Ahora lo entenderéis cuando veáis. Aquí, por ejemplo, aparecen dos obras, tanto de Kastel, que es la obra que aparece en la izquierda, la obra donde se ven estas dos señoras, y mi obra. Entonces, obviamente, la luz emana de los cuadros de Kastel, está claro, y ahora veremos el porqué. Y el secreto pues está ubicado en mi obra, porque son obras que, además de tener una componente estética, pues encierran un mensaje, y eso es lo que para Esther le inspiró el llamarla pues el secreto, ¿no? Entonces, como decía, yo voy a hacer una pequeña introducción de la obra, o de lo que es la exposición, y luego haremos un pequeño descanso, tomaremos café, y luego pasaremos ya a la exposición para ver más en detalle algunas de las obras. Yo lo que quiero es que esto sea más que un monólogo por mi parte. Si en cualquier momento me queréis hacer cualquier pregunta, por favor, espontáneamente me paráis y yo intento. No sé si se me oye así mejor, porque con micrófono me oís todo. Vale. Entonces, cualquier pregunta que me queráis hacer, por favor, sin ningún problema me podéis interrumpir, y lo que decía, hacerlo de una forma más dinámica y que todos podamos alcanzar el objetivo que yo pretendo, que es que nos vayamos con un conocimiento un poco más profundo de lo que es mi obra y la de Moshe Kastel. Sobre el título ya hemos hablado, De la luz al secreto, y ahora yo creo que cuando entremos más adentro de la exposición se entenderá mejor el título. Cuando hablamos de arte, los artistas tenemos básicamente dos opciones, ¿no? O centrarnos en lo que se llama belleza estética, o centrarnos en el arte. Son dos opciones que hay en el arte. Todo lo que esté fuera de esto, y hoy día en el arte de vanguardia y arte contemporáneo hay mucho
que no responde a ninguna de estas dos líneas es lo que en el arte contemporáneo, por lo menos yo denomino artificios. Hoy día el arte contemporáneo se ha degenerado, ¿no? Podemos ver exposiciones de arte contemporáneo de cosas totalmente absurdas, pero bueno, es como cualquier otro sector artístico. A veces entran variables mercantiles, variables de mercado, y eso es lo que ha hecho que a veces el arte se escape fuera dentro de estas dos líneas de lo que debe ser el arte. No tengo, digamos, no quiero sí, pero digamos con una comodificación del arte, ¿no? Que se convierte como en un... Sí, se convierte en un elemento de consumo con un interés comercial y mercantil detrás, y bueno, sentido. Pero es arte también, ¿no? Entonces, pero bueno, yo básicamente diría que estas son las dos líneas que un artista en las que debe trabajar. El artista, y sobre todo en el mundo que nos toca vivir ahora, donde todo es visual y todo es inmediato, o sea, todo lo que en una imagen podamos trasladar al público en cuestión de segundos es lo que se consume hoy día. Por desgracia, el mundo este en el que vivimos, de tanta información, de tanta digitalización, internet y demás, ha hecho que las personas dediquen o se concentren solo en imágenes. O sea, leer se lee poco, y si estamos hablando de España, muchísimo menos. O sea, estamos hablando de que hay un 75%, 80% de la población que no lee habitualmente. Por lo tanto, lo que no entra en una imagen en segundos no está al alcance del 80% de la sociedad española. Entonces, en esa situación, los artistas tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuadro, el cuadro sí que responde a esto que estamos diciendo, de dar una imagen en pocos segundos. Entonces, lo que tenemos que tratar, tenemos esa responsabilidad de que en esos segundos, si tenemos el privilegio de que nos dediquen varios segundos en nuestro cuadro, intentar dar algo al espectador. Y ese algo puede ser o dar un momento de belleza estética, que es algo totalmente agradable, o sea, el contemplar un cuadro que reúne unas características cromáticas, visuales, de equilibrio. Al final estamos dando un placer a la persona en esos segundos, y ya hemos conseguido algo. Obviamente, hoy día la vida no nos depara momentos así de tranquilidad, de sosiego, y el arte lo consigue. Entonces, ese es un objetivo, conseguir en esos segundos, que como decía, que a veces tenemos el privilegio de poder brindar al público, conseguir ese momento de estética. O, además de la estética, dar un mensaje. Sí. Me gustan los dos conceptos, indudablemente belleza estética, placer, gusto visual. El mensaje parece muy intelectual, a mí me falta la emoción. Para mí el arte es sobre todo emoción, porque yo no entiendo mucho, no soy un experto, pero a mí... Pero la emoción entra dentro del primer... porque cuando uno ve algo estéticamente bello, algo con un equilibrio, traslada una emoción, y estamos hablando de que llega a nuestro espíritu, porque es algo que visualmente es agradable y nos emociona. Y ahora vamos a llegar a un momento donde vas a entender a lo mejor mejor esa emoción, por qué la alcanzamos. ¿Lo ves como exclusivo o belleza estética o mensaje? No, la conjugación de ambas. No. Obviamente el mensaje, si no va acompañado de esa belleza estética, es difícil conseguirlo. Entonces, las obras tienen que tener, además del mensaje, digamos, una armonía de colores, de equilibrio, para que el mensaje pueda llegar, porque si es una obra que no reúne esas condiciones, es posible que la persona, esos segundos de privilegio no existan, y pase de largo porque la obra no me atrajo y el mensaje se quedó en el cuadro, pero no llegó. Entonces sí que cuando hablamos de mensaje, tiene que ser siempre acompañado de esa armonía estética, o esa belleza, o esa singularidad, que un color o algo que llame la atención para poder pararme y ver. Sí, respondiendo a la señora, yo creo que la emoción viene no solo de lo visual y de la belleza estética, sino también del mensaje. Cuando una obra habla del holocausto, eso crea cierta emoción, viendo lo que conlleva esa obra que habla. Sí, no, pero yo estoy con Verónica, que sí, no te causa ese impacto emocional en el momento que pasas por la obra, lo más seguro es que pases de largo y ni te pares. Entonces, la obra tiene que tener esa impronta visual, llámese emoción o llámese, para que te genere... Porque tiene que llamar la atención. Claro. Pero si uno, por ejemplo, lee tu obra un poco más en profundidad y empiezas a ver
texto, claro. eso te crea una emoción. Por supuesto, si conoces al artista y sabes de la vida del artista, ya vienes con una idea preconcebida y quieres ver, oye, quiero ver la etapa del artista en esta obra, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. No todos los artistas tenemos o no estamos tan consagrados como para poder haber generado ya una expectativa, pero bueno, hay de todo, ¿vale? Entonces, mi línea es más el mensaje, pero obviamente, como decíamos antes, con el apoyo estético. El señor Castel, él también tuvo una época exclusiva de belleza estética, pero luego veremos exactamente cómo llega también al mensaje. Esto es un poco, esto es mi criterio, no pretendo yo sentar cátedra, es una opinión mía personal y como yo lo veo, pero puede estar alineada y pueden haber personas que tengan otras ideas de arte y yo totalmente aceptables. Llegamos, antes de entrar, el arte en el judaísmo. El arte en el judaísmo es algo muy desconocido. El arte en el judaísmo, pues salvo ahora ya más recientemente, finales del siglo XIX, siglo XX, el arte no existía en el judaísmo, más allá de lo litúrgico, del templo, la decoración del templo, que luego se ha trasladado a las decoraciones en las sinagogas y demás, pero el arte en el judaísmo es un desconocido, ¿no? Salvo cuando llegamos al finales del XIX, siglo XX, donde empiezan a aparecer artistas ya más conocidos como Modigliani, Soutine, Chagall, Agam y así algunos más, pero con anterioridad el arte y el judaísmo pues parecen como que son dos conceptos incompatibles y esto es por lo que yo llamo las limitaciones. Hay un segundo mandamiento que es el que realmente ha generado el segundo mandamiento de los 10 mandamientos de nuestra, digamos, doctrina religiosa, que ha generado esa dificultad de encajar el arte en el judaísmo. El mandamiento es el segundo mandamiento, donde nos dicen que no tendrás otros dioses delante de mí y no harás para ti escultura ni imagen alguna de lo que está en el cielo. O sea, las imágenes dentro del judaísmo, bien sean por su apariencia visual en una pintura o bien porque sea una escultura, han chocado con este mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El arte hasta el siglo XIX ha estado no era los pintores eran verdaderos profesionales que trabajaban en las cortes, trabajaban a sueldo y trabajaban normalmente para hacer retratos de, digamos, de toda la corte, el monarca, todos sus, lo que era la atmósfera cortesana, o para decorar, templos, iglesias. Entonces, obviamente, el judío no podía entrar en esa profesión. Primero porque hacer retratos era difícil, chocaba con esto que estamos viendo aquí. En el momento que yo hago un retrato, se me puede, de alguna forma, tachar, se puede decir, de idolatría. Porque hacer un retrato, dentro del judaísmo, supone que estoy, de alguna forma, creando o vanagloriando la imagen de una persona y, por lo tanto, entra en el terreno de la idolatría. Obviamente, decorar iglesias, catedrales y demás, un judío no podía entrar en ese tipo de actividad. Por lo tanto, hasta el siglo XIX, con la Ilustración, el judío, por su, condición y por su fe, no podía desarrollar arte. Por Estás hablando de arte pictórico, pero también estoy hablando de arte visual, todo lo que tenía una forma de visualizar. Ahora, la poesía, la filosofía, el desarrollo filosófico, el desarrollo intelectual y demás, y no había ningún tipo de problema porque no hablamos de arte, estamos hablando del arte de una forma. Pero en el arte visual, todo lo que es pintura, escultura y demás, tenía esta dificultad. Obviamente, el judío ha desarrollado otras facetas dentro del arte, filosofía, la literatura, y ahí no ha habido ningún problema. La música,
y no ha habido ningún problema. Pero en lo que es arte visual, este ha sido el problema fundamental. Entonces, por eso hoy día no encontramos artistas del siglo judíos, del siglo XVII, XVI, XV, hasta que en el siglo XIX, con la Ilustración, y el arte empieza a cambiar. El arte ya no es una profesión, ya no se pinta solo para la corte y yo soy un asalariado, sino que yo ya desarrollo mi actividad artística porque lo necesito y porque quiero compartir mi obra con el público. Eso ocurre en el siglo XIX y por eso a partir de este periodo empiezan a surgir pintores que son judíos y que ya no tienen este tipo de problema, porque ellos ya hacen un arte que pueden ser imágenes y demás, pero un arte ya desligado de un fin, ¿no? de hacer retratos o decorar catedrales. Entonces, por eso aquí empiezan ya a surgir pues pintores que ya conocemos y que no voy a entrar en ello, pero bueno, más o menos aquí cito lo más importante que hay en el arte y más conocido, como Modigliani, Chagall, Pissarro, Soutil, Rothko, Gauguin. Son pintores que ya tienen una proyección internacional y que además son judíos. Vale. Entonces, esto por entender un poco qué limitación hemos tenido, ¿no? en el arte. Entonces, yo, dentro de mi desarrollo artístico, siempre dije, pero el arte seguro que en algún momento sí que nos aporta algo, como personas, y quería ver exactamente dentro de las referencias nuestras de grandes eruditos, dentro de lo que es la religión judía, ¿dónde podría encontrar algo que realmente valorase lo que el arte hace en la persona? Casualmente, hace cuestión de un par de meses, y trabajando para esta exposición, y dentro de lo que es el estudio que habitualmente yo como persona hago dentro del judaísmo, y estudiando la belleza de Rachel, una matriarca, todos conocemos, de pronto hay un comentario que me llamó la atención acerca de la belleza de Rachel que hacía Maimónides, filósofo judío conocido. ¿En qué época es Maimónides? Estamos hablando del siglo VII, VIII más o menos. Entonces, ¿y es sefardí? Sí, nacido en Córdoba y es uno de los principales, digamos... La Córdoba islámica. La Córdoba islámica, exacto. Todo su desarrollo literario y filosófico está escrito en árabe, luego traducido al hebreo, originalmente en árabe. Entonces, Maimónides es un filósofo muy racional, muy, digamos, que busca el fin terapéutico en todo lo que, digamos, el judaísmo puede aportar a la persona, entre muchas cosas, ¿no? Porque era un filósofo que abarcó muchísimas ramas, pero sobre todo tenía una especial sensibilidad hacia la terapia en la persona. Entonces encontré una referencia que él hacía en un libro que se llama Los 8 capítulos, que es una introducción que hace al Tratado de Berajot, donde él decía realmente lo que el arte podía causar en la persona. Y él, en una de sus citas, decía: el placer puramente espiritual que proporcionan las formas bellas y estéticamente perfectas animan nuestra mente y disipan estados de ánimo sombríos. Lo de estados de ánimo sombríos es como llamaban a la depresión en aquel entonces, hoy día más conocida por depresión. Entonces yo entendí, cuando leí esto, entendí algo, una sensación, no en la pintura, porque yo he estado ligado siempre a la pintura y por lo tanto la pintura ya vivo con la emoción de la pintura, pero sí una sensación, no sé si han tenido oportunidad, que seguro que lo han hecho muchas veces, de ir a un concierto, de escuchar una sinfonía. Ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes después, o vosotras, cómo os sentís, después de haber estado 2 horas oyendo una sinfonía de cualquier compositor? Cuando salen, ¿cómo se sienten? Yo me siento, cuando hace años que me empecé a aficionar a la música clásica, en el arte obviamente ya no porque estoy metido en ello, pero la primera vez que salí de un concierto yo me sentía flotaba, y no sabía por qué. Floto, no sabía por qué. Lo mismo me ocurre cuando voy a ver una obra clásica, un clásico, una obra de teatro clásico. Cuando salgo, floto, y no sabía por qué.
Cuando leí esta frase de nuestro gran filósofo Maimónides, entendí el porqué. O sea, el dedicar un tiempo a que nuestra vista, todo nuestro aparato sensorial disfrute de algo bello, algo estéticamente bello, que puede ser una sinfonía, que puede ser pasear por un jardín. Todo esto que dice, lo que he citado aquí, lo dice Maimónides en su libro. Oír melodías, estamos hablando de música, pasear por jardines bellos, observar bellas edificaciones y formas estéticamente perfectas. Todo esto nos hace generar un placer en nuestra sensación. Entonces, obviamente él lo que nos estaba diciendo con esto es una forma de trascender en la vida, es realmente cultivar o dedicar nuestros sentidos a cosas estéticamente bellas, que podían ser melodías, que podían ser... Entonces, aquí entendí que realmente también nuestra religión acepta el arte y lo acepta como un bien terapéutico, como nos decía Maimónides. Entonces, ahí entendí yo el porqué cuando, como decía, salía de una sinfonía, me sentía flotar. Y yo creo que a todos les pasa lo mismo, unos más, otros menos, pero todos cuando estamos dedicando a nuestro interior y por todo nuestro, nuestra capa sensorial, estamos dedicando a nuestro espíritu un tiempo para recrearnos en estas facetas, ¿no? de pasear, de ver bellas edificaciones, nos causa un placer. Entonces, no solamente que el arte no encaja con el judaísmo, sino que como un gran filósofo como es Maimónides lo recomienda para poder, como dice aquí, animar nuestra mente, ensanchar nuestro espíritu y disipar en algún momento pues un estado de ánimo sombrío que es la llamada depresión. Entonces, yo por romper un poco ese tabú que tenemos con el arte y el judaísmo, pues no, Maimónides, señor que vivió en el siglo VIII, ya nos decía para los judíos es bueno observar y ver arte y pasear porque nos causa este apoyo terapéutico, digamos, en nuestra vida. Entonces, cuando vayan a un concierto o vayan al Museo del Prado y salgan y floten, que sepan que Maimónides ya nos da vida. Maimónides se celebró hace poco los 800 años de su muerte, luego debe ser bastante posterior. No hace mucho se celebró el 8º centenario de Maimónides. 800, pues estamos hablando de 1200. Más bien, sí. De 1200, sí, es posible. 1300, 1900. Bueno, esto está escrito y demás, y bueno, una forma de conectar un poco la exposición que está enmarcada dentro de una actividad artística y bueno, pues el saber que realmente observar arte, oír música, observar jardines bellos, pues yo creo que es positivo para el desarrollo personal y bueno, pues para en situaciones donde estamos un poco más bajos anímicamente, pues yo creo que es bueno el que podamos tener ese tipo de terapia, ¿no? Que ya Maimónides la ha recomendado. Pasamos a conocer un poco más las biografías de lo que tenemos aquí. Moshe Kastel, que es uno de los pintores, donde ahora veremos sus obras, como decía anteriormente, él proviene de una familia sefardí. Su familia llegó a Israel, más concreto, Hebrón, prácticamente finales del siglo XV, con la expulsión de los judíos aquí en Castilla. Su familia desde entonces ha vivido en Israel. Estamos hablando de Israel, vivir en Israel desde el siglo XV, obviamente podemos ya asumir que no ha sido una vida fácil, porque Israel desde entonces... Digamos que era Palestina. Digamos que era Palestina. No, bueno, no era ni Palestina, estaba ahí, digamos, el Imperio Otomano. Y luego los ingleses. Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, que fue cuando los ingleses forman su protectorado, su colonia británica. Decía que nació en Jerusalén en el seno de una familia religiosa. Su padre era rabino. Su padre era sofer, era escriba, escribía Sefer Torah y demás. De ahí fue donde a él quizá le viniera un poco
digamos, la tendencia artística. Él estudió en una de las escuelas de arte más famosas de Israel, se llama Bezalel, desde muy pequeño. Ocurre que a los 18 años, como él ya empieza a sentirse como artista, y él siente la necesidad de crecer en el arte. Obviamente, Bezalel tenía pues sus limitaciones. Entonces, él siente la necesidad de crecer, de aprender, y obviamente en aquel entonces, estamos hablando del principio del siglo XX, París era pues la ciudad que para cualquier artista podría ser, digamos, el mayor desarrollo para crecer en su progresión como artista. Le costó mucho ir a París. Su padre, obviamente, cuando supo de esa idea que tenía su hijo como rabino y demás, él no podía concebir que un hijo suyo le saliera, pues si lo podemos llamar así, con esa, digamos, ideas tan revolucionarias en aquel entonces. Imagínense lo que podía suponer para una familia religiosa viviendo en Jerusalén, que su hijo decide irse a París. Pero es su madre la que le apoya, es su madre la que, leyendo su biografía, le dice a su marido, nuestro hijo, es así expresado más o menos en español, tiene fiebre de París o algo así. Entonces, al final, le convence, él llega a París en 1927 a la búsqueda de lo universal. Obviamente, toda la universalidad del arte estaba en París, todo ebullía en París. Él llega a París y ahí pues, prácticamente vivió durante 12 o 13 años, y hasta que en un momento determinado él se da cuenta de que esa globalidad o esa universalidad que se vive en París, que hoy la seguimos viviendo en todos los sectores, pero entonces ya en el arte todo empezaba a ser global, estaba muy bien porque nos permitía pues, con todo el mundo intercambiar ideas y todo era muy bonito, pero al final te hacía perder tu identidad personal. Él llegó a esa conclusión en el año 40. También porque los nazis llegaron a París. No fue lo que los nazis, estamos hablando del 40. Pero él ya empieza a evolucionar en su progresión personal y empieza a ver que su identidad personal se está perdiendo. Todo muy global, todo, y es un poco lo que vemos hoy día. Hoy día prácticamente con la globalidad y demás, pues como que nuestras identidades personales, nuestras raíces se pierden. Él lo percibió en aquel momento y decidió regresar a Israel, vuelve a Israel, forma un grupo artístico que se llamó, aquí no está, se llamó creo que el Horizontes, pero para él suponía volver a sus raíces y herencia personal. Volvió, nada más volver a Israel, él vive en Safed, que es una ciudad con un desarrollo cabalístico, místico, y ahí fue donde él reorientó todo su, digamos, enfoque artístico. Entonces pasó de una etapa, que ahora lo veremos en la exposición, donde sus cuadros eran luminosidad y, bueno, un expresionismo, aunque con ideas muy, digamos, originadas en Israel, pero un arte muy abierto, muy universal, y cuando vuelve en su última etapa, digamos, de vida, pasó a un arte totalmente diferente, un arte místico, donde él volvió a sus raíces y todo su enfoque pictórico cambió, y eso lo vamos a ver en la exposición, ¿no? Pasó de una etapa expresionista, donde todo el colorido y las imágenes eran pues lo más, digamos así, característico en su obra, y luego pues vuelve a sus raíces. Bueno, y este soy yo, que foto no he puesto porque me tenéis aquí. Mi historia, pues como la de casi todos los judíos, es historia de vivir, nacer en un país, vivir en otro. Y bueno, yo nací en Ceuta a los 16 años, pues como todo joven que le entran ideas sionistas y demás, tuve la oportunidad y el privilegio de ir a vivir a Israel, donde consolidé mis estudios, estudié en la Universidad de Tel Aviv, pero desde que era niño, desde que me recuerdo con uso de razón, para mí siempre estaba haciendo, pues eso, dibujando, lápices, haciendo con una actividad creativa, pues que de pequeño era pues hacer manualidades y cosas, pero bueno, poco a poco lo fui consolidando de una forma más académica.
y desarrollé mi vocación artística con puestos de responsabilidad. Yo soy ingeniero de sistemas y bueno, trabajé en diferentes empresas, tanto en Israel como aquí en España, pero en paralelo, obviamente, iba también pues desarrollando toda mi progresión artística, obviamente compaginándola con mi carrera profesional. Hasta que hace 2 años decidí, y por cuestiones profesionales, pues decidí dedicarme, porque así me lo pedía mi yo personal, dedicarme al arte exclusivamente, y eso es lo que estoy haciendo desde hace 2 años, aunque ya venía de tiempo atrás desarrollando muchísima producción artística, pero a partir de 2016 me centro exclusivamente en lo que es la producción artística, que es, como yo pongo aquí, mi verdadera pasión. Por curiosidad, ¿qué quiere decir la obra de Marx a la derecha? Porque es mi preferida. Si quieres, luego lo vemos. Luego veremos. Lo vamos a ver. No te conozco, no sé exactamente. Tengo que ir, tengo curiosidad. ¿Quién eres? Porque no, es que esto es en una visita para un grupo privado. No sé. Has estado aquí, vale. Ningún problema. Ningún problema, vale, no, porque esto es un grupo, normalmente organizamos visitas para grupos con un objetivo concreto y por eso no sabía. Incluso me voy. Ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, como decía, mi verdadera pasión era el arte y a eso es lo que me estoy dedicando. Entonces, yo tengo, digamos, dos versiones de mis cuadros. Por un lado, tengo inquietudes por el impacto del lenguaje escrito en nuestro pensamiento. O sea, normalmente estamos, y ahora lo veremos en obras mías, estamos ahora mismo en un mundo donde toda la información que nos llega es vertiginosa. Las noticias, yo digo que las noticias se generan antes de que sucedan. Es así, nos llegan noticias de cosas que todavía no han sucedido, pero nos llegan. Y vivimos una vida muy, digamos, donde pensamos que la información, por el hecho de tenerla, somos más libres, pero es todo lo contrario. O sea, el hecho de tener información estamos más vulnerables, más sujetos a que nos marquen tendencias de consumo, de ideología. Entonces, para mí eso me inquieta mucho y eso lo vamos a ver ahora en obras mías que reflejan esa situación, ¿no? Donde somos vulnerables a todo digamos, mare magnum de internet, de redes sociales, que, como decía, nos pensamos que somos más libres, pero todo lo contrario. O sea, la información lo que hace al final es que realmente las verdades pues son verdades muy sesgadas. Son verdades, todo verdad, pero la verdad sacada de un contexto toma totalmente una orientación diferente. Entonces, eso es lo que vivimos actualmente y eso es lo que me inquieta. Entonces, yo siempre digo que en ese mundo hay que buscar referencias estables en la vida. Entonces, yo digo que, bueno, en mi caso concreto, como seguro que en el caso de muchas de vosotras, las referencias estables tenemos el gran privilegio de tenerlas, ¿vale? Hay que buscarlas, hay que encontrarlas, pero tenemos las referencias estables, que son pues nuestro judaísmo, cada uno como lo enfoca, cada uno como lo mantiene, pero son referencias que no cambian en el tiempo, son inamovibles, y eso es un privilegio que tenemos nosotros hoy día, de contar con esas referencias, porque allá tenemos el resto de la sociedad pues vive al dictado de lo que dicen las modas, las tendencias, y hoy día las modas ya no son como antes, las modas cambian de un día para otro. Vivir con esas referencias cambiantes no es lo más aconsejable. Yo por eso siempre digo, y lo digo a todos los públicos, búsquense su judaísmo, y judaísmo entre comillas, porque cada uno su judaísmo lo puede traducir en lo que quiera. Nosotros tenemos ese privilegio, pero su judaísmo puede ser de seguir a un escritor, seguir una corriente ideológica, algo que sea estable en el tiempo, porque en la medida que no lo hagamos, pues vamos a estar sujetos a la vorágine de lo que hoy vemos en el mundo, ¿no? Entonces, esa es un poco mi obra. Para mí, y no sé si lo dije al principio, es un privilegio el poder tener la oportunidad de que personas, como en este caso todas vosotras, el poder compartir con vosotras mis obras, y porque los artistas, como a cualquier persona, hay muchas cosas que nos hacen felices, pero la que más es poder tener la oportunidad de que una obra mía o nuestra, de cualquier artista, pueda ser valorada. Y cuando digo valorada, puede ser positivo o negativo, pero por lo menos tener esa oportunidad de dedicar esos segundos que yo decía al principio,
tener el privilegio de que una persona se pare delante de la obra 3 segundos y conseguir algo. Y eso es lo que, digamos, yo he pretendido, y bueno, cualquier artista, pues tener ese privilegio, como lo he tenido con el grupo este de señoras que para mí todas sois notables, todas sois importantes en mi vida, porque aquí veo mi familia. Entonces, bueno, pues tener esa oportunidad para mí es un gran placer, y como decía al principio, y por supuesto que agradecer a Eva, que ha sido la que ha promovido esta visita. Tengo visitas con otros grupos y demás, pero bueno, que otros grupos que me aportan, para mí este grupo me aporta y es especial, me aporta es porque veo aquí, pues veo a mi familia, veo a mi pasado, y bueno, pues eso, agradeceros el que estéis aquí.